tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. Esta es una ocasión muy especial porque me acompaña un amigo mío que ya ha estado en 2 ocasiones más en este podcast. Él es escritor, él es poeta, él es historiador, él es profesor y también hace un podcast que se llama El desprecio de la historia para que lo busquen, muy bueno. Su nombre es Ricardo Stern. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Luis? Bien, ¿tú? Acá esperando la lluvia en cualquier momento aquí en la Ciudad de México, y lo cual es agradable cuando no tienes que salir. Claro. Y se agradece que esté fresco, ¿no? Con bueno, acá en Texas estamos con un calorón terrible, 100 grados Fahrenheit, más o No, sí, menos. Texas, híjoles, y húmedo, ¿no? No sé en Ah, El Paso, pero en bueno, El San Paso Antonio es, es húmedo. claro, El Paso es seco, pero sí, Porque ya húmedo no, es peor, o sea, en San Antonio estás también a 100 grados, pero con humedad claro. te Y bueno, mueres. amigos, me olvidé mencionar que vamos a hablar acerca de la conquista de México en esta ocasión. Y pues Ricardo es un experto en dicho tema. Gracias, pues intento. Ahora, nada más, bueno, un matiz. Mi idea es por hoy hablar de la conquista en general, no de México, sino el tema en general de las conquistas y las colonias, la colonización en general, aplicado a cualquier lugar del mundo. Y bueno, pues América. Incluyendo las conquistas amorosas. Mira, hasta todos medio. Sí, Oye, sí, Ricardo, no, yo no soy tan efectivo como España para las conquistas. pues, ¿qué te parece si empezamos pues por México un poco? Me gustaría preguntarte, Ricardo, ¿por qué se da la conquista de México? Es decir, ¿cuáles fueron las Pues es que justamente circunstancias? por eso la idea que yo traigo es hablar de las conquistas en general, Ujú. porque eso va a contestar también por qué se hizo la conquista de México. O sea, no hay, o sea, la conquista de México se hizo porque en esa época se hacían conquistas. Entonces, cuando veamos y entendamos por qué se hacían conquistas, va a quedar contestado, ¿no? Eso, entonces, no sé si te parece que, o sea, bueno, Podemos decir antes, que todo empezó con Cristóbal Colón. sí, 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 aunque, bueno, el concepto de conquista pues, es mucho más antiguo y siempre se ha practicado. Algo que nunca te mencionan es que antes de Cristóbal Colón, pues ya existían las conquistas en América. O sea, por ejemplo, había imperios, el imperio Ujú. azteca, el imperio inca, eran imperios basados en conquistas. O sea, si existía, todos los imperios están basados en conquistas, ¿no? Entonces, había un montón de tribus, naciones, ciudades, estado, que que habían sido conquistadas por otros indígenas. O sea, los indígenas se conquistaban entre sí y además les parecía normal. Era porque era normal en el mundo. Para nosotros hoy es como muy raro esto y muy ajeno, porque nosotros ya nacimos cuando existía el derecho internacional. Y el derecho internacional de hoy, pues dice básicamente todos los estados ya son como están y no hay cambios, ¿no? Las fronteras que quedaron registradas ya no se cambian más que pues por comunes acuerdos o algo así, pero ya no puede haber ¿Y guerras. eso cuándo surgió eso del derecho? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. eh, porque para que haya derecho, pues tiene que haber instancias que lo cuiden. Y entonces, pues los tribunales internacionales, la ONU, etcétera,
son organizaciones que se crearon para que exista una autoridad que esté por encima de las naciones, con el consenso de todas las demás naciones, ¿no? Está, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, etcétera. Entonces, bueno, sí puede haber guerras, sí puede haber invasiones, pero las tienes que justificar legalmente y tienen que ser aprobadas por el Consejo de Seguridad. Si no son aprobadas, pues prácticamente estás cometiendo un delito en el orden del derecho internacional. Pero bueno, nosotros ya nacimos en un mundo que es así, ¿no? Y de todas formas pasa, o sea, la realidad es que, pues, ¿tú crees que a Putin lo autorizaron para invadir Ucrania? Pues claro que no, pero se le dio la gana, tiene armas nucleares y a ver quién lo detiene, ¿no? O sea, la realidad también es más allá de los permisos que te puedan dar, pues la fuerza siempre, la fuerza está por encima del derecho en la práctica. Oye, Ricardo, ¿y qué lleva a una civilización a querer conquistar otra? Hay como que un patrón de Sí, comportamiento, claro, quizás. claro, es un patrón que tiene que ver con la configuración de esa misma sociedad bajo el sistema imperialista, que digamos, los sistemas imperialistas parten de una teoría política y económica equivocada. O sea, digamos que hoy la ciencia económica ha demostrado que es una forma equivocada de pensar económicamente, aunque equivocada entre comillas, porque esta escuela económica o esta forma de operar de los imperios se llama mercantilismo. Y el mercantilismo, pues bueno, tiene una serie de características, por ejemplo, la acumulación de oro y plata como el principal objetivo, y de materias preciosas. O sea, digamos que es una concepción económica muy básica, que por desgracia mucha gente, es tan básica, tan elemental, que mucha gente no puede salir de ahí todavía, ¿no? Es una forma más primitiva de concebir la economía. El capitalismo es una forma mucho más avanzada y en realidad es mucho más lógica. O sea, el capitalismo nace oponiéndose al mercantilismo. Entonces, es una forma mucho más lógica, pero a la vez más difícil de entender. O sea, necesitas más preparación, más sentido común, si quieres, o más, bueno, podríamos debatir el sentido común, pero digamos que la forma más innata de concebir la economía de la gente es el mercantilismo. Y por eso es que una persona, digamos, una persona que no sabe nada de economía, pues no sabe ni eso ni lo otro, pero el punto medio donde alguien empieza a saber un poquito de economía, pero no lo suficiente, se va a ir más al mercantilismo, porque el mercantilismo tiene algunas nociones que te digo, aunque son equivocadas, eh, pueden parecer muy lógicas a la gente. Por ejemplo, exportar más de lo que importa. Esa es una teoría mercantilista. Cualquiera, pues así le sonaría lógico, ¿no? Pues claro, si exportas mucho, pues estás vendiendo. Y si vendes más de lo que compras, te estás enriqueciendo, ¿no? Eso suena lógico y sin embargo no es cierto. Adam Smith demostró, fue el primero que demostró que esa es una noción equivocada y así mató al mercantilismo. Si tú exportas más de lo que importas, te vas a llenar de divisas, o sea, oro, plata, dólares, lo que tú quieras, ¿no? Que sea dinero, un medio de cambio. Y podría Pero parar, no, ay, no, soy muy rico porque tengo mucho oro guardado. pero no de producto, ¿no? Exacto, pero no, pero tu producto se está yendo a otros países. Claro. Entonces, en realidad tienes menos riqueza. Estás perdiendo riqueza a cambio de oro o plata que no sirven básicamente para nada. O sea, no te los puedes comer, no puedes dormir adentro de la plata. No puede, entonces, no tienen una utilidad práctica. Entonces, la verdadera riqueza, por eso Adam Smith, su libro se llama La riqueza de las naciones, que empieza demostrando cuál es la verdadera riqueza. Y la verdadera riqueza son los bienes, los productos y servicios, que son esas son mercancías, no el dinero. Entonces,
Ahora, el mercantilismo funciona muy bien para ciertas cosas y muy mal para las más importantes. Por ejemplo, ¿para qué funciona bien? Bueno, para que el gobierno de un país sea rico. Eh, y, y con ese oro y plata que guarda el gobierno pueden pagar ejércitos, porque el sueldo de los militares sí se paga con oro y plata. Pueden pagar armas, pueden, no sé, pagar una serie de cosas, y el gobierno es el que se enriquece. O sea, el mercantilismo se llama también la economía al servicio del príncipe. Entonces, por eso digo que es errada entre comillas. Es errada si lo que quieres es producir verdadera riqueza para todos, si lo que quieres producir es más igualdad, más oportunidades, todo eso, es un sistema equivocado. Si lo que quieres es producir una potencia militar, un gobierno fuerte y rico, pues ese es el sistema más apropiado. Por ejemplo, actualmente muchos países tienen ese sistema, que son los países más conflictivos, porque es un sistema que siempre lleva a conflictos. ¿Como cuáles países? China, Rusia, son países típicos mercantilistas. Pues todos los países que se dicen comunistas, en realidad son mercantilistas. Es un engaño, el comunismo no existe. La Unión Soviética era mercantilista. Entonces, claro que crea potencias militares, potencias, gobiernos fuertes, pero la gente que tal vive, pues horrible. Oye, Ricardo, ¿cuáles serían como los 5 puntos más importantes del mercantilismo? Bueno, ya dijiste uno, exportar más que importar. ¿Cuáles serían otros 4? Acumular divisas, crear desigualdad intencional. ¿Cómo es eso? En el mercantilismo tú tienes que tener esclavos. Si por algún motivo no puedes tener esclavos, porque no es políticamente correcto, debes tener obreros, pero pobres, siempre mantenerlos pobres. ¿Por qué? Porque en este sistema todo lo concentra el gobierno. O sea, este sistema está hecho para que el gobierno sea el rico. Y el gobierno concesiona monopolios. Por ejemplo, a empresarios que están coludidos con el gobierno, ¿no? Y que se mochan con el gobierno. Entonces, tú, por ejemplo, a un empresario le concesionas todo el comercio del té. A otro empresario le concesionas toda la fabricación de barcos. A otro empresario, toda la minería y así, ¿no? A otro que construye el ferrocarril. Y se crean monopolios. Y estos monopolios son muy poco competitivos. Los monopolios empobrecen a la sociedad y enriquecen a los privilegiados que se les concesionan los monopolios y al gobierno, porque esos privilegios también les cuestan. Eso es también lo que se llama capitalismo de amigos, ¿no? O crony capitalism en inglés, o capitalismo de Estado. Hay varios nombres, ¿no? Para mercantilismo. Y tú tienes que mantener pobres a los trabajadores para que funcionen los monopolios y para que sean competitivos para exportar. Como el punto 1 es exportar lo más posible, entonces tienes que exportar barato. Ahí te das cuenta como China siempre hizo eso, ¿no? China mantiene bajos los salarios a propósito para poder exportar más. Y otra característica, pues, es el proteccionismo, los altos aranceles. O sea, como se trata de exportar más y de sostener a la industria nacional, aunque sea mala y monopólica, pues necesitas protegerla de la competencia internacional. Entonces, altos aranceles. Y otra es la colonización y la expansión territorial. Así como tienen un concepto equivocado de que la riqueza es el oro y la plata, también tienen el concepto equivocado de que la riqueza son las materias primas y la expansión territorial. Por eso cualquier chairo, lo que sea hoy en día,
siempre cree que no, es que nuestro petróleo vale muchísimo, y la madera vale muchísimo, y la plata, y las minas, y el acero, cuando no, cuando es al revés, eso es lo más básico. O sea, tú te puedes dar cuenta de que Suiza no tiene recursos naturales, no tiene mar, no tiene petróleo, no tiene casi agricultura porque es pura montaña, tiene ganadería, pero no agricultura. No tiene, y sin embargo es el país más rico del mundo. O sea, es el país donde cada suizo tiene en promedio la mayor riqueza del mundo, o sea, acumuladas cuando las posesiones promedio que tienen los suizos. Sin recursos naturales, porque hay cosas que valen mucho más que los recursos naturales. Y es qué haces con ellos, por ejemplo, y qué haces con muchas otras cosas. Suiza puede comprar petróleo, no importa. Petróleo es barato. Oye, Ricardo, entonces el mercantilismo es sinónimo de imperialismo o no necesariamente. Bueno, sí y no. O sea, el imperialismo es la versión política del mercantilismo. El mercantilismo es un término económico, es un Para que sistema de funcione, producción. para Y que el funcione el imperialismo es un mercantilismo, sistema político. para que funcione el mercantilismo tiene que existir el imperialismo como sistema político. Sí, sí, cualquier país mercantilista tiende a expandirse porque para ellos, o sea, tener mucho territorio es tener más riqueza. Y eso no es cierto. Rusia, pues, tiene todo el territorio del mundo y son muchísimo más pobres que Suiza. O sea, tener territorio hasta te puede costar caro. O sea, no necesariamente te da riqueza. Te da, sí, recursos naturales. Obviamente, pues, Rusia es tan grande que pues, tiene carbón, tiene minerales preciosos, tiene uranio, tiene lo que se te ocurra. Y sin embargo, no son ricos. El gobierno es más o menos rico por su sistema mercantilista, pero solo el gobierno, no la gente. Entonces, pues es un sistema que no sirve y que siempre va, o sea, imagínate Rusia el territorio que tiene y todavía quiere Ucrania. O sea, no le es suficiente ese territorio. Todavía, y si pudiera, conquistaría toda Europa. Y Polonia, Lituania, Estonia, todo, Georgia, todo lo que pudieran conquistar, lo conquistarían porque no les parece suficiente el territorio que tienen. 20 millones de kilómetros cuadrados no son suficientes. ¿Por qué? Pues porque es una mentalidad que nunca es suficiente. Y detrás de la colonización es lo mismo. O sea, esa idea de hay que ir a conquistar y tener colonias es una idea mercantilista y en la práctica resulta que no les funcionaba tanto. Por acá tengo bastante información. Ricardo, antes de pasar a esa información, una pregunta. Sí. El mercantilismo como es un sistema económico, el imperialismo un sistema político, ¿verdad? Hasta donde. Sí. ¿De dónde surge el mercantilismo? Es decir, parte de una filosofía, allí se puede decir que algún pensador lo creó o es parte de la naturaleza humana, Es no el sé. sistema más espontáneo, pero no es que sea el más espontáneo en cualquier sociedad, en una sociedad que empieza a civilizarse. O sea, las tribus no eran mercantilistas, digamos, ¿no? Las sociedades tribales eran más, bueno, pues era un sistema que ni siquiera se parece a ninguno actual, pero no tenían así un gobierno tan centralizado y tal, eran más democráticas en cierto sentido. Pero cuando las tribus se van haciendo sedentarias y después se van civilizando y van surgiendo, cuando surge el Estado, automáticamente, o sea, por ejemplo, los aztecas tenían un Estado, eran un imperio y tenían un Estado. Entonces, una vez que surge el Estado, ya es, pues ahora sí que lo más natural es el mercantilismo. ¿Por qué? Primero, pues porque estas nociones, te digo, que son muy básicas y como que a todo mundo le entran más fácil. O sea, todo el mundo pensaría, pues sí hay que tener más territorio, pues sí hay que tener colonias, pues sí hay que tener esclavos, pues sí hay que tener
mucho oro y plata. Hay que exportar mucho, pero no comprarles. Que automáticamente eso crea conflictos internacionales, ¿no? Entonces empieza a haber guerras, conquistas, etcétera. El que es más fuerte conquista al otro, o sea, porque si todo el mundo tiene una mentalidad mercantilista, pues es lógico que haya conflictos. Y entonces sí, surge junto con el Estado, y además, cuando surge el Estado, siempre es un Estado absolutista. Todos los estados antiguos son imperios. Persia, o sea, hay excepciones. Atenas era una democracia, pero bueno, son excepciones, ¿no? Y Roma era una democracia que terminó en imperio. También las democracias eran un poco endebles y podían terminar en el absolutismo, que es lo que pasó en Roma. Grecia también se convirtió en un imperio con Alejandro Magno. Asiria, de hecho Asiria es probablemente el imperio más antiguo que se conoce. O Egipto, ¿no? Ahí se van. Egipto obviamente era un imperio. Entonces, pues sí, es la forma, o sea, una vez que alguien llega a tener un poder suficiente para conformar un estado, pues se convierte en un emperador, porque pues quiere conservar ese poder absoluto. Y ya en nuestra época ya más moderno, ¿hay alguna obra que explique lo que es realmente el mercantilismo? ¿O se entiende a través de Marx, por ejemplo, o de estos economistas? No, bueno, a través de Marx yo creo que difícilmente se entiende nada. Pero Adam Smith es el primero. O sea, Adam Smith se hace famoso por criticar el mercantilismo. O sea, que es algo como que a nadie se le había ocurrido criticarlo. Era como tan natural, tan obvio, o sea, así como el absolutismo y todo. No, pues este es el que Dios puso, este es el que manda. Claro. Este es el dueño de todo y pues por lo tanto es lógico que toda la economía trabaje para esta persona. Es lógico que esta persona decida qué empresas se pueden poner y qué empresas no. Es lógico que sean monopolios. Es lógico que si naciste pobre, pues ahí te vas a quedar para siempre. Todo eso se le hacía lógico a la gente, a todo el mundo. Y Adam Smith en 1776 dice, espérense, esto es, o sea, suena lógico superficialmente, pero en realidad es una barbaridad. O sea, Y esto es previo a la Revolución Francesa, ¿no? pues apenas un poquito antes. ¿Y influyó en algo esta obra en la Revolución Francesa? ¿O? ¿Quién sabe? Fíjate que probablemente no. Yo creo que en ese momento de la Revolución Francesa no estaban muy interesados en la economía. Estaban más influidos por ideas de democracia, de libertad. Pero obviamente la democracia va pareja con el capitalismo. Son los sistemas, así como el imperialismo y el mercantilismo son hermanitos, pues también la democracia y el capitalismo son hermanitos. O son lo mismo, nada más que uno es visto desde el punto de vista económico y otro es político. Y no, bueno, es difícil saber si influyó, pero normalmente se considera que pues, las grandes influencias fueron más bien Rousseau, Voltaire, y así, además de los pensadores también americanos. O sea, por ejemplo, 1776 es el año en que empieza la Revolución Americana. Claro. Y ese mismo año en Escocia sale The Wealth of Nations. Y ese libro es el primero que dice, todo lo estamos haciendo mal. O sea, ¿cómo puede ser que no nos damos cuenta Entonces, que detrás de toda estamos... conquista hay una mentalidad mercantilista, ¿no? O un propósito Claro, mercantilista. claro. Y por eso era lo normal, te digo, cualquier sociedad un poco civilizada, porque el mercantilismo produce cierta civilización, eso sí. O sea, si tú te fijas, todos los imperios, o sea, el hecho de que haya un gobierno fuerte, una cabeza fuerte, genera cierto desarrollo. O sea, esa cabeza fuerte, sobre todo si es alguien más o menos decente, más o menos que quiere mejorar un poco las cosas, como por ejemplo el César Augusto en Roma. Sí. Bueno, pues sí, estas personas
todo ese poder que tienen también lo pueden usar para hacer ciertas obras que son buenas. O sea, por ejemplo, el gobierno de Porfirio Díaz era mercantilista, así de manual. Y entonces hay etapas donde eso puede ayudar, donde puede ser eso lo que se necesita. No te voy a decir que no. Por ejemplo, en México, que era un caos absoluto, pues no podías llegar y poner una democracia funcional inmediatamente. Entonces, esos 30 y tantos años de Porfirio Díaz, que era una especie de imperio, pues sirvió que hubiera alguien con todo ese poder, pues para el ferrocarril, para mucho desarrollo que se hizo. Pero también es cierto, o sea, lo que dicen los revolucionarios de que había mucha desigualdad y tal, sí es cierto. Y era una desigualdad intencional, porque para que sea barato construir el ferrocarril, tú tienes que pagarles mal a los obreros. ¿Me entiendes? Entonces, es una paradoja, porque por un lado hay desarrollo, pero por el otro lado, pues, a propósito, tienes que tener a muchos en la miseria para que pueda haber ese desarrollo. Cuando en el capitalismo puede ocurrir ese mismo desarrollo sin necesidad de tenerlos en la miseria. Pero sí, puede ser que por temporadas, por tiempos cortos, pueda funcionar el mercantilismo para creer, si tienes a un buen gobernante, si tienes a un mal gobernante, va a usar ese poder para mal. ¿Cuáles serían Pero, las principales diferencias entre mercantilismo y capitalismo? pues así como vimos los 5 puntos, es lo contrario. En el capitalismo debe estar balanceadas las importaciones y las exportaciones. Incluso no está mal si importas más de lo que exportas. Lo que pasa es que tampoco vas a poder hacer eso porque con qué lo pagas. Necesitas exportar para pagar las importaciones. Pero en el capitalismo se trata de hacer un comercio internacional donde se especialice la economía. O sea, en vez de que un país quiera producir todo y ser autosuficiente y solo exportar, lo que Adam Smith dice, no, no, eso es una tontería. O sea, por ejemplo, en Inglaterra, pues no se producen vinos y en Francia sí. Entonces, que Francia se especialice en vinos, en Inglaterra se puede especializar en otra cosa y los intercambian. Y así cada país, así Suiza a lo mejor es buenísimo haciendo quesos y relojes, pero es malísimo pescando porque no tiene mar, ¿verdad? Entonces, que Suiza importe todo su pescado y que venda relojes y quesos. Y porque antes todos los países querían producir todo. Es un poco lo que vemos actualmente. O sea, el PG, por ejemplo, tiene mentalidad mercantilista clarísima, como todos los populistas. Entonces, no, tenemos que ser autosuficientes, producir toda nuestra gasolina. No importa que sea más caro, el chiste es producirla nosotros. Pero si es más caro, estás tirando el dinero. Si tú le puedes comprar a alguien la gasolina más barata, tú dedica los recursos para producir otra cosa más cara y venderla. Entonces, por eso es que esas tonterías de la autosuficiencia y no sé qué, pues no funcionan. El capitalismo, pues, básicamente está centrado en el comercio, o sea, en el comercio equitativo, no solo en yo te vendo, pero no te compro, sino te vendo unas cosas, pero te compro otras. Y así, y por eso produce más paz, hay menos conflictos internacionales. Está basado también en la competencia. O sea, el mercantilismo está basado en los monopolios, todos son monopolios. Empezando por el Estado, es un monopolio donde no hay elecciones, no hay nada. Y el, el capitalismo, el enemigo número uno del capitalismo es el monopolio. Obviamente deben seguir existiendo ciertos monopolios, porque se llaman monopolios naturales, que son inevitables. O sea, es como, no puedes tener competencia en las vías del tren, solo puede haber una vía del tren de un lugar a otro. Entonces ese es un monopolio natural y se considera que eso es mejor que sean bienes públicos, que los administre el Estado y si acaso que los concesione. Pero, pero en todo lo demás que no sean monopolios naturales, tiene que haber competencia. Los medios de producción deben ser privados, mientras que en el mercantilismo todo es del Estado.
Y hasta las empresas privadas en realidad están controladas por el Estado. Por eso es más cercano al comunismo. Y te digo, el comunismo no existe, nunca ha existido el comunismo. Donde tú veas comunismo es mercantilismo. Es un grado muy extremo de mercantilismo. ¿Cómo definirías el mercantilismo en una oración? Pues como economía al servicio del Estado. Perfecto. O sea, la economía trabajando para el Estado. En vez del Estado trabajando para la economía. Que a lo mejor esa sería una buena definición del capitalismo. El Estado trabaja para la economía. O sea, el Estado, en el capitalismo, el Estado tiene la función de dar seguridad para las operaciones del mercado, para que puedas invertir con confianza, para que puedas ahorrar con confianza y para que tu propiedad privada sea respetada, y eso genera confianza y aumenta la producción. Entonces, sí, nunca lo había pensado así, pero suena interesante. O sea, el Estado al servicio de la economía sería el capitalismo y la economía al servicio del Estado es el mercantilismo. Economía al servicio del Estado sin importar los trabajadores Sí, ni esos son con las esclavos. condiciones. Claro. Exacto. Los de las colonias, si se murieron todos por viruela, pues traigan esclavos de África, porque todo Ahora, pasa en la es lo que te iba a esclavitud. preguntar, si ya podemos poner esto en contexto, por ejemplo, de la conquista de, pues no sé, de América en general. Sí. Bueno, lo primero que es con lo que yo iba a empezar es hablando de cómo a mí me impresiona que hay gente que sigue atorada, ¿no? En la conquista y los malvados españoles y los malvados estos, que, híjole, pues es así rencores de 500 años, ¿no? No puede ser que exista algo así. Claro. Y culpando además a los españoles actuales, ¿no? Como tu presidente que dijo que se disculpen los españoles actuales. Dice muchas tonterías, pero esa de plano ya no se puede ni explicar, ¿no? Con bases totalmente absurdas, poco constructivas, no llevan a nada. De entrada, pues las personas actuales no son responsables, ¿no? Cualquier cosa que hubieran hecho en el pasado, o sea, la gente de la misma nacionalidad, pero de hace 500 años, ¿qué tiene que ver con los actuales? Luego, pues la historia es muy compleja, multifacética, no es así un melodrama de buenos y malos. Todos los indios eran buenos, nobles, puros, santos, limpios, no sacrificaban personas, no se conquistaban entre sí, no se esclavizaban entre sí, no, ellos eran como hippies que vivían en armonía con la naturaleza, tocando sus No, flautitas. y eran terribles, ¿no? Sobre todo los aztecas, ¿no? Era una de las Terribles. civilizaciones más terroríficas de toda O la sea, historia de la no dudo humanidad. que haya tribus más o menos pacíficas. No creo que haya ninguna tribu prehispánica que puedas clasificar como realmente pacífica, pero bueno, relativamente a lo mejor había unas más pacíficas que otras. Porque ni siquiera los mayas, ¿no? Que es los que se nos pintan como pacíficos también, No, para practicaban nada. Los sacrificio, eran mayas eran los guerreros. principales enemigos de sí mismos. O sea, los mayas, no, a diferencia de los aztecas, no existía un imperio maya. Existían ciudades-estado con su zona de influencia y entre ellas se asesinaban, ¿sí? se odiaban entre los propios mayas. A lo mejor algunos negociaban, se aliaban o se traicionaban después, o sea, había todo, pero si algo había, y sobre todo en la época en la que ya llegaron los españoles, era guerra entre los propios mayas. Y si podían, y arrasaban con una ciudad y la destruían y mataban a todos, o sea, nada de así pacífico. Si hubieran podido tener un imperio como los aztecas, lo hubieran hecho.
Y los aztecas a donde llegaban oprimían, hacían sacrificios humanos, que no es que agarraban ahí a un pelado y lo mataban, o sea, se agarraban a 1,000, a 5,000. Entonces, ¿sí me entiendes? A todos los esclavos, a todos los guerreros y a las vírgenes, a quien se pudiera. O sea, los templos aztecas siempre estaban chorreando sangre fresca. No es ahí, pues mataron ahí a un ¿Y dónde compa, los ¿no? tenían cautivos? O sea, en lo que esperaban, ahí en las pirámides o... Buena pregunta. Mm, No sé, los esclavos, en la antigüedad no existía tanto el concepto de cárcel como ahora, sino eran esclavizados, o sea, era trabajo forzado, ya sea en minas, entonces no es que a los esclavos no los tenían en cárceles, sino trabajando, o sea, un esclavo, pues ahí un preso, pues no te sirve de nada, te cuesta. En cambio, un esclavo, pues te medio produce. Pero claro que eran esclavistas en el mercado de Tenochtitlán, diario se vendían esclavos. Y una vez que lo comprabas, podías matarlo, podías hacer lo que quisieras con él. Ricardo, ¿me permites un minuto, por favor? Sí. Están tocando, esto lo edito. Sí. Perdón. Una disculpa, Ricardo. Sí, no. Bueno, me decías, perdón. Estamos hablando de que el concepto de cárcel no existía, que... Sí. Sí, o sea, había calabozos y así, pero la idea de así tener gente presa ahí de por vida y no sé qué, pues a menos que no te sirvieran de nada, ¿no? O que fuera muy peligroso que se escaparan o algo así, los tenían en calabozos. Pero lo normal es que a los esclavos los pusieran a trabajar, ¿no? Como las famosas galeras, ¿no? De los españoles, a sus presos los tenían remando en las galeras. De hecho, eso es una muy buena idea, porque más pues, estás en un barco, no te puedes escapar. Y a remarle, ¿no? ¿Podemos analizar el sistema mercantilista en esas civilizaciones prehispánicas? Sí, aunque obviamente hay menos información, pero es obvio que también era mercantilista. O sea, cualquier imperio automáticamente es mercantilista. O sea, ahora, obviamente es diferente un mercantilismo moderno como China, con tanta tecnología después de la revolución industrial, que un mercantilismo en esa época, ¿no? Que estaba ahí sí mucho más basado en la esclavitud y el centro de todo era la religión. Entonces, la mayoría de los esclavos estaban trabajando al servicio de la religión, o sea, construyendo pirámides y templos y dando sus vidas, o sea, también los sacrificios. Pues, había de todos, ¿no? Algunos eran vírgenes, así, otros, pero la mayoría, incluso de estas vírgenes y tal, pues eran tomadas de pueblos conquistados. O de repente ya escaseaban las víctimas y pues bueno, vamos a conquistar Tlaxcala y nos traemos ahí mujeres, jóvenes y eso que sirvan para víctimas. Entonces, y obviamente también eran, si te fijas, pues los aztecas, los tesoros que tenían de metales preciosos y eso, pues eran enormes, precisamente por esa mentalidad mercantilista de que la riqueza es el oro y la plata. Mientras que en el capitalismo las riquezas son los productos y servicios. Podemos decir que en estas civilizaciones de Mesoamérica era la religión al servicio del Estado, en vez de ya en la Es época que eran lo moderna. mismo, ni siquiera eran separados. O sea, el Estado era la religión era el Estado, eran teocracias. O sea, eso en todas, ¿no? En Roma, en todos lados, pues el emperador era una divinidad. Entonces,
Ni siquiera es la religión al servicio del Estado, sino son lo mismo, son un bloque. Y entonces la economía al servicio del Estado y de la religión. Oye, Ricardo, lo que no me queda muy claro es, bueno, en un sistema mercantilista, como lo podemos ver en las civilizaciones mesoamericanas, es la acumulación de oro y plata. ¿Por qué esto no tiene tanta importancia como se piensa comúnmente? Por lo que te digo, porque en realidad no tienen ninguna utilidad. O sea, a menos que lo uses para joyería y así. Y aún así, pues la joyería no es lo más útil que O hay. pagar un ejército, pero realmente eso no tiene mucha O pagar utilidad. un ejército que sirve para sostener al mismo sistema, Claro. para hacer más conquistas, para hacer más atropellos, etcétera, para que no se subleven los esclavos. Para eso sí te sirve. Pero a la población, a la sociedad, ¿de qué les sirve que el palacio de Moctezuma esté lleno de oro? No solo no les sirve, sino que les costó a ellos. ¿Quiénes sacaron ese oro? ¿Tú crees que Moctezuma fue a la mina ahí a sacar el oro? Pues no, o sea, en esa mina se murieron miles de esclavos dando su vida para que Moctezuma tuviera oro en su palacio. Y el sistema español era igual, o sea, obviamente, más avanzado tecnológicamente y filosóficamente y teológicamente y lo que quieras, un poco más avanzado, no había esclavos en España, no había sacrificios humanos, o sea, sí eran más avanzados, pero obviamente el imperio español, pues como todo imperio, también era mercantilista. Y de hecho tuvo muchos problemas, o sea, también traigo acá mucha información de cómo no les sirvió tanto, o sea, la gente dice es que España es rico, hoy en día España es rico gracias a nosotros, al oro que se llevó. Eso sencillamente es falso. Por, Totalmente. por muchas razones es falso. Primera, porque el mercantilismo al final tampoco te enriquece tanto. Por ejemplo, cuando empezó a llegar mucho oro a España, el oro cayó de valor. Había tanto que ya no valía nada. Entonces tuvieron una inflación brutal y España se quedó, o sea, de hecho había escasez en España durante la colonia, había escasez de productos. Hubo mejores momentos que otros, a lo mejor hubo momentos en que en algo se beneficiaron de la colonia. Pero si tú haces un análisis muy profundo, vas a ver que también tú, o sea, mantener una colonia también tiene costos enormes. Precisamente para que no se subleven y lo que sea, también necesitas ejércitos, necesitas administradores. Obviamente va a haber mucha corrupción en las colonias porque están lejos, porque ya no puedes tener control, porque los españoles que migran a las colonias, pues tampoco son las personas más decentes de España, normalmente. Entonces, pues sí, o sea, sí hay opresión, sí hay muchos problemas en las colonias, pero esos problemas también le cuestan a la potencia colonizadora. No todo es beneficio. Por ejemplo, ¿cuánto oro se llevó España de México? En total, en 300 años, se llevaron la misma cantidad de oro que hoy se produce en México en un año. Nada más para que te imagines. Cada año México produce esa cantidad de oro que se llevaron los españoles en 300 años. Tampoco es Eso tanto. es increíble. Increíble, sí, yo lo calculé. Es increíble. Pero eso nunca te lo dice. Pues no, tú sientes que vaciaron a México, que ya no hay oro en México. No se llevaron, yo creo que ni la 100,000ª parte del oro que había en México. Y además, todavía de ese oro que se llevaron, una gran parte se la robaron los piratas. Y otra parte acabó en el fondo del mar. Entonces, no es que se hayan Seguirá por ahí ese enriquecido. oro. Pues sí. Yo creo que ya cada vez menos, sí, supongo que han sacado ya oro de galeones, pero seguramente ahí siguen galeones con cargamentos, ¿no? Y espérame, te voy a encontrar. Ese dato se me hace muy interesante. Pero es que eso va en contra de la leyenda negra, ¿no? Que es lo que se promueve. Sí, ahora,
hay partes de la leyenda negra que son ciertas, ¿no? ¿Como O sea, cuáles? pues como que sí hubo, aunque había muchas leyes de España, las leyes de Indias y tal, que protegían a los indígenas, pues como te digo, es algo tan lejano, tan difícil de administrar. Si hoy ve la corrupción que hay con las leyes, la constitución, ejército, policía, cámaras, tecnología, huellas digitales, lo que sea, pues tú imagínate cómo vas a hacer valer la ley en un territorio que está a 1 mes y medio de barco. No se puede. Aún así se controló bastante. Hubo, por ejemplo, Cristóbal Colón mismo fue apresado por sus abusos, ¿no? Contra los indios, que sí lo sabían. Oñate, Juan de Oñate fue otro que fue arrestado. O sea, sí, a veces llegaban a controlar, pero era imposible ver el tamaño de este territorio. Entonces, los indios quedaban bajo la autoridad de un encomendero, ¿no? Que era un español que supuestamente se hacía cargo de varias poblaciones indígenas para, pues bueno, sí, ponerlos a producir, pero también para cuidarlos, para alimentarlos y para evangelizarlos. Pero ¿tú crees que en la práctica pasaba eso? En muchos casos sí, pero yo creo que en muchos más no. Entonces, ¿qué pasaba? Que los esclavizaban de facto. Cuando ya se hacía muy escandaloso el asunto y llegaba ahí a oídos del virrey y todo, pues sí, a veces se castigaba y se juzgaba al encomendero. Pero ¿cuántos casos? Pues no se castigaban. Entonces, ¿Cuáles partes dirías tú son mentira de la leyenda negra? Son falsas. bueno, aquí déjame, pasemos a... Y tengo una serie de puntos que ya preparé. Muy bien. Que, vamos a decir, son argumentos, pues no sé si decir en contra de la leyenda negra o simplemente una explicación de la complejidad de este fenómeno de la conquista y pues tratando de derribar algunos mitos que todos tenemos, ¿no? Por ejemplo, todos nos imaginamos como que en América había países como los que actualmente existen, países de indígenas, grandes naciones y ¿no? Establecidas y que era un territorio muy poblado y que llegaron los europeos y cometieron un genocidio gigantesco, disminuyeron a la población. Eso sí pasó, pero bueno, no fue intencional. Fue por viruela. Obviamente, nunca iban a cometer un genocidio porque necesitaban esa fuerza de trabajo. O sea, su intención era esclavizarlos en todo caso, no exterminarlos. De hecho, en países donde había poca población y además se murieron por la viruela y estas cosas, tuvieron que traer negros de África, como en Brasil, Colombia, y Venezuela, otros lugares donde hay alta población negra. En México también, pero mucho menos. Para compensar esa falta de gente. Entonces sería estúpido pues, asesinar al 90% de la población y después reemplazarla, traer gente de África. Entonces, bueno, eso del genocidio es una falsedad. La otra es que aquí hay eso de que había naciones y no sé qué. No es cierto. En todo el continente americano solo había 2 imperios. 2 que podríamos considerar como naciones propiamente hablando, que eran los incas y los aztecas. Las únicas 2 imperios. Que a su vez eran imperios, como decíamos, construidos sobre la opresión de otras naciones y de otros pueblos. Entonces también así hay pobrecitos, llegaron y los conquistaron, pues eso en realidad fue una liberación parcial de los que estaban oprimidos por estos imperios. Pero la realidad es que el continente americano estaba vacío, así vacío, unos lugares más que otros. Por ejemplo, justamente
Perú y México menos, ¿no? Tenían. Y aún así, en el podcast El Desprecio de la Historia hicimos un episodio sobre la conquista de América del Norte, las conquistas inglesas de América del Norte, y ahí di muchas cifras de la población, ¿no? Que ahorita no las tengo en la memoria, pero era bajísima. O sea, haz de cuenta que si cuentas todo el continente americano, en promedio había medio habitante por kilómetro cuadrado. O sea, un habitante por cada 2 kilómetros cuadrados. Eso es vacío, ¿estás de acuerdo? Claro. No es nada. Obviamente, bueno, sí, en Mesoamérica a lo mejor había en promedio 2 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, tampoco había mucho. Era más, pero tampoco mucho. Y en países como Canadá, Argentina, Brasil, Chile, no había nadie. O sea, realmente ahí podías caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y no te encontrabas a un ser humano. Entonces, tampoco es que fuera un lugar superpoblado y que llegaron a matar a muchísima gente para robarles su tierra. Ok, luego, entonces, pues, si hay una tierra donde está vacía, o sea, no hay una ley, no hay un estado, no hay poblaciones, no hay humanos, si acaso hay algunos nómadas o lo que sea, pero no hay asentamientos humanos, pues es de quien llegue. O sea, llegó, el que ponga ahí su bandera, pues es de él. Así ese es el origen de la propiedad de la tierra. Si te vas a la antigüedad, pues, ¿por qué la propiedad es de alguien? Pues porque no era de nadie, llegó alguien, se la apropió y la trabajó. Ahora sí que hasta como dice Zapata, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Eso también aplicaría para los colonizadores que llegaron a una tierra vacía y se Oye, Ricardo, pusieron a trabajar. los ingleses eran más genocidas, por así decirlo, que otros conquistadores. Y te pregunto esto porque en el norte de América, pues realmente no hubo no hubo tanto mestizaje, ¿no? Como lo hubo en... Bueno, es que estaba mucho más vacío. Claro. O sea, arriba de San Luis Potosí no había nada. Eran nómadas, tribus nómadas. Te digo, podían pasar 300 kilómetros y no veías un humano. 500, 1000 kilómetros. O sea, entonces estaba totalmente vacío. Luego, obviamente el tipo de conquista es diferente en territorios donde hay nómadas que donde hay un imperio. Claro. ¿Por qué? Porque donde hay un imperio solo tienes que ir por la cabeza. Tú derribas el imperio, tomas el lugar del emperador y ya tienes ese territorio. Y además, como agradecieron, o sea, los indios agradecieron a los españoles que los liberaron de los aztecas. Y es que hasta los mismos aztecas de a pie les convino la conquista. O sea, ¿a quién no le convino? Claro, pues a Moctezuma, a su familia, a los señores, a los caciques. Pues A los no, opresores. ellos perdieron todo, claro. Pero ¿a quién sí le convino? Pues al azteca oprimido, donde a lo mejor seguía oprimido, porque sí es cierto que seguía oprimido, pero probablemente un poco menos. O sea, por lo menos ya era un humano, por lo menos ya era un cristiano, ya estaba bautizado, ya tenía un lugar digamos, en la familia cristiana. Se le enseñó español, o sea, se integró en una civilización mucho mayor y España les concedió derechos humanos. Ahí está un antecedente de los derechos humanos que no tenían. O sea, te digo, el azteca de a pie era un objeto para sus señores, ¿no? Y ellos, pues supongo que, bueno, no se quejaban, porque pues, así era el orden divino y lo que sea. Eso se me hace interesante. Para los reyes o emperadores aztecas, ¿se puede decir que eran reyes, Ricardo, o no? Por ejemplo, los mayas
¿Tenían reyes o o el tlatoani o sacerdotes, cómo se denominaban estos, los que estaban Pues es que los gobernando? mayas, te digo que no tenían una organización única. Entonces, cada ciudad-estado tenía su organización, pero sí, normalmente eran reyes. O sea, Los digamos, reyes. el jefe de la ciudad-estado era un rey. Bueno, por ejemplo, los aztecas veían a los aztecas, como dices tú, de a pie, como objetos. Claro, eran utilitarios. O sea, los niños, de repente así el sacerdote llegaba a ver, necesitamos un niño para sacrificarlo porque Wow. están enojados los dioses. Por ejemplo, en Pantitlán, aquí en la Ciudad de México, había un agujero cuando era un lago, se llamaba el sumidero de Pantitlán. Se oía albur, pero nada que ver. Era sí, ¿verdad? Ahí voy luego. Era como un remolino de agua, un hoyo que estaba en el fondo del lago por donde se iba el agua. Y tenían ahí un muro con banderitas. Por Pantitlán es el lugar de las banderas. Ahí había banderitas para prevenir a los navegantes que no se fueran al hoyo. Y entonces ahí cada cierto tiempo cuando había inundaciones, o sea, ese era, digamos, parte del sistema regulador del lago, ¿no? Por ahí se iba agua porque por algún lado tenía que salir el agua. Y había varias salidas, pero esta era una. Entonces, cuando había inundaciones, no, a sacrificar niños a Pantitlán. Por algún motivo, ahí los dioses de Pantitlán querían niños. Y entonces, a ver, tráiganme a 10 niños. Pues, ¿tú crees que el niño tenía alguna opción? ¿O el papá del niño? A lo mejor el mismo papá quería que lo sacrificaran porque era un honor, pero a lo mejor no. Y el caso es que pues, eran objetos. O sea, necesitamos sacrificios para que no ocurran estas inundaciones. 10 niños. Esos 10 niños ya les tocó morirse, ¿no? Y este hoyo era para por ahí. Y además los echaban ahí al hoyo. Ajá, sí, O sea, esa era porque la ellos. función del agujero este. O sea, ese agujero era algo natural, es agua natural. Pero por ahí los aventaban los cuerpos. Ajá, sí, porque ellos creían que iba al inframundo. Entonces, para los dioses del inframundo les echaban ahí los cadáveres. Y entonces, claro, eran objetos. O necesitamos construir otra pirámide. ¿Tú crees que les pagaban? Claro que no. O sea, a ver, júntenme a 10,000. ¿Cómo crees que se cargaban esas piedras? No eran los aliens, definitivamente. Entonces, tráiganse a 10,000 esclavos. No les preguntaban, no les pagaban. Cuando los españoles llegaron y necesitaban hacer obras y mano de obra, se preguntaban, oye, pero les tenemos que pagar a los indios o no? Y unos argumentaban que sí, otros argumentaban que no. Los que argumentaban que no, decían, bueno, pues es que ellos no esperan un pago, ellos saben que quien es la autoridad les ordena qué hacer y no se les paga, son esclavos. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a seguir con el sistema de siembra, ahora sí que vamos a respetar sus usos y costumbres. Y otros decían, no, pero es que nosotros no somos así, estos son humanos, no sé qué, y al final decidieron que sí se les pagaba. Entonces, oficialmente no eran esclavos, eran obreros. Digo, no creo que les pagaran que digas tú qué bruto, pero eran obreros. Ya se Y les otra, respetaba un poco más. pues yo creo que subieron un grado, ¿no? No te voy a decir que, ¿no? Maravilloso, ya Claro. su vida era perfecta y genial, pero creo que sin duda sí subieron un grado. Otro punto es que pues, no existía la propiedad de la tierra ni el derecho como ahora lo conocemos, ¿no? Es lo que decía. Entonces tú llegas a una tierra y si no hay nadie, pues ya es tuya. Y si hay alguien y tienes la fuerza para votarlo, pues lo votas. Y eso, ay, qué malo, que no sé qué. Sí, pero ese al que votaste te haría lo mismo si pudiera, porque esa era la mentalidad de todos. Lo que pasa es que tú fuiste más fuerte y lo votaste, pero si el otro hubiera sido más fuerte, el otro te hubiera votado a ti.
Entonces, así funcionaba el mundo, ¿no? Por eso el mundo siempre estaba en guerra, ¿no? Tú lees la historia antigua, todo es guerra, 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 guerra. No había, era raro así, no hubo 5 años de paz, eso era la gran noticia. 5 años logramos estar en paz. Ahora, pues, no, ni nos imaginamos eso, ¿no? Digo, qué bueno que ya no es así, qué bueno que ya hay derecho internacional y todo, pero el punto es que, sí, o sea, las tribus nómadas pues no tenían tierra, ni ellos consideraban tener una tierra, ni que fuera de ellos. Y las civilizaciones más establecidas, pues le habían agandallado esa tierra a otros. Y esos otros, si pudieran, también la agandallarían, los que pues, eran más débiles. Luego, otro punto es lo que decíamos, ¿no? Que mejoraron, aunque sea un poquito, aunque sea un grado, su condición de vida. O sea, ahora, pues por lo menos en teoría eran iguales, ¿no? O sea, eran cristianos, eran ciudadanos y eran todos iguales, al menos en teoría. Luego, otro punto, bueno, pues sí, de alguna manera ya fuimos tocando estos puntos que yo había preparado, o sea, que también entre ellos se esclavizaban, ¿no? Entre sí. Y otro beneficio, pues es que, bueno, sí adoptaron una religión mucho menos sanguinaria, ¿no? Me da risa la gente que dice, no, es que los obligaron a ser católicos, que es la peor religión, que la Inquisición y no sé qué. No, hombre, para empezar, la Inquisición no podía juzgar indios. Tú no sé si sabías eso. La Inquisición nunca, o sea, al mero principio, sí juzgaron a un solo indio, de la familia real azteca, que lo acusaron de idolatría y lo ejecutaron. Un noble. Uno. Inmediatamente después, la corona española prohibió a la Inquisición juzgar indios, que porque, bueno, son nuevos cristianos, les vamos a dar chance. No los podemos juzgar igual que a un antiguo cristiano. Y entonces solamente la Inquisición juzgaba a españoles y criollos y judíos conversos, o que se sospechaba que pudieran ser falsas sus conversiones. Nada más a los indios jamás los juzgó la Inquisición. Había muchos defensores teológicos de los indios, tanto aquí como en España. Por acá tengo una lista de varios. En general, la doctrina era que se les debía enseñar por las buenas, que se les debía convencer, y además se logró muy bien, fue muy eficaz la evangelización, al punto de que, por ejemplo, hoy en día, ¿quiénes son los más católicos de México? Los indígenas y sus descendientes. O sea, en las comunidades indígenas son súper católicos. Entonces, a mí me da risa cuando tú dices, no, es que el catolicismo vino a oprimirlos. Tú díselo a un indígena, se va a reír de ti, va a decir, pues yo soy católico. Yo voy a misa todos los domingos y rezo el rosario. Oye, Ricardo, ¿por qué todas estas creencias erróneas son tan populares? ¿Qué beneficio tiene para el Estado hacernos creer todas estas leyendas negras? Bueno, depende de quién esté en el gobierno del Estado. O sea, no creo que... Ve la tos que tengo y ahí a fumar el chevicio. No creo que el Estado en general esté interesado. Por ejemplo, si está un populista como el actual, bueno, él claramente sí está interesado en esto. ¿Por qué los populistas están interesados en esto? Porque ellos necesitan generar miedo, odio, enojo. Esos son los sentimientos que sostienen su poder. Es un poder que se sostiene a base de sentimientos, más que nada. Exacto. Y sentimientos negativos. Claro, claro.
Dividir, enfrentar. Exacto. Entonces, cualquier cosa que tú puedas hacer para crear una división, pues está bien. Esto, el origen de esta leyenda negra viene de la narrativa de la independencia, donde, bueno, tú puedes, en mi último libro tengo ahí algunos apartados sobre si se justificaron o no las independencias, pero tampoco podemos caer en lo mismo que estamos criticando, de enojarnos por algo que pasó hace 200 años. Nunca debió pasar la independencia. Mugrosos, revoltosos, insurgentes. No, también era lo que tenía que pasar, era normal. Las colonias, pues en algunas se independizan. En algunas tal vez se justifica más que en otras. La Nueva España era la más próspera y relativamente pacífica, se vivía bien aquí, en general en la colonia, unos más oprimidos que otros, pero en general no se vivía mal, pero los criollos son los que organizaron la independencia. Y te digo, está bien, tampoco vamos a odiarlos por algo que hicieron y en cierta forma tenían también algo de justificación. Y tampoco los españoles se pueden quejar porque, bueno, a todos los imperios les llega su fin y al final ellos llegaron y conquistaron un territorio. Bueno, después llegaron otros y los votaron. Así es. Son las mismas reglas que operaban para unos y para otros. Entonces, pero en la independencia pues obviamente también había narrativas populistas. Si tú quieres juntar gente para un movimiento, pues vas a tener que incurrir en algún tipo de populismo. Y el populismo está basado básicamente en cuentos, mentiras. Y en melodramas, ¿no? Tienes que decir que unos son totalmente malos, otros son totalmente buenos. Durante la Guerra de Independencia, bueno, pues los españoles se defendieron, también eso es lógico. No tan fácilmente iban a dejarlas ir. Hasta que los mismos españoles entendieron, ¿sabes qué? Las colonias nos cuestan más de lo que nos dan. Ellos nos dijeron, ya, esto es absurdo, ¿no? Bueno, déjalos, que hagan lo que quieran, ya, bye. Y se fueron los españoles. Pero en esa narrativa de la independencia, pues incluía, pues, odio al español, mueran los gachupines. Además era una mezcla muy rara, ¿no? Porque a la vez eran católicos. En México los dos líderes principales de la independencia eran sacerdotes. Hidalgo y Morelos. Hidalgo y Morelos. Que Hidalgo creo que sí era un rufián. La verdad, un populista de manual. Morelos creo que era mucho más serio, ¿no? Pero la independencia también empezó diciendo viva Fernando VII. Claro. Pero mueran los gachupines, o sea, ¿te fijas? Y la Virgen de Guadalupe, que es, bueno, tampoco podemos decir que la Virgen de Guadalupe es española, es mestiza, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Y probablemente el culto a la Virgen de Guadalupe se originó en el lado indígena, más que o sea, los españoles de repente dijeron, pues hombre, está bueno esto. Pero yo creo que lo inventaron los indígenas. Porque ahí en el Cerro de Tepeyac, ahí era lugar de peregrinación de otra diosa indígena, ¿no? Previa. Sí, de Tonantzin. Bueno, Tonantzin no es el nombre de la diosa, es madre. Se me acaba ¿cómo se llamaba esta diosa? Dios mío, mi memoria. Bueno, ahorita te digo, era una diosa. Y Ricardo, volviendo a esta época de la conquista, bueno, es evidente que el Imperio Español empezó a decaer en el siglo XVII, ¿no? Aproximadamente, o quizás desde el siglo XVI. No, yo incluso diría que en el 18 y ya se alcanza el 19, ¿no? El 16 yo creo que es el apogeo. Claro. Digo, el 17, perdón. Hablando otra vez de esto del mercantilismo, esta acumulación de riqueza, ¿por qué fue en contra
del imperio. Ok, así voy a buscar mis puntos. Bueno, y también en lo que encuentro los puntos, te voy a mencionar a algunos teólogos que fueron grandes defensores de los indios, ¿no? Españoles, o sea, los teólogos españoles. Bartolomé de las Casas, un fraile dominico. Francisco de Vitoria. Se considera incluso que él fue uno de los fundadores del derecho internacional, o de los antecesores, y él argumentaba que los indígenas eran dueños legítimos de sus tierras y que solo se podían realizar conquistas justas y se cumplían con ciertas condiciones, como la preservación de sus derechos y el respeto a su dignidad humana. Antonio de Montesinos, otro fraile dominico. Él sobre todo defendió a los indígenas de la Española, ¿no? Que es República Dominicana y Haití, que ahí eran bastante maltratados, la verdad, española. Francisco Suárez, otro teólogo y filósofo español. Y había otros contrarios, ¿no? Por ejemplo, Juan Ginés de Sepúlveda, que se peleaba con Bartolomé de las Casas. En fin. Y bueno, en cuanto a leyes que protegían a los indios, las leyes de Indias, el sistema de encomiendas y repartimiento, digo que en teoría era para proteger y civilizar y evangelizar a los indios. Y había diversas leyes y tal para que protegían contra abusos y protegían las tierras de los indígenas. Y espérame, aquí te va la lista de las razones por las que no era tan beneficioso el colonialismo para las colonias. Primero, el que ya mencionamos, los costos de mantenimiento. Mantener y administrar colonias en territorios distantes requería una gran inversión en todo, en recursos humanos, militares, financieros, tan grande que en muchos periodos era más alto el costo que el beneficio. En otros periodos a lo mejor se compensaba o había ciertas ganancias. También generaba muchos conflictos y guerras con otras potencias colonizadoras. O sea, Inglaterra y España, España y Francia, Inglaterra y Francia, entre ellos, ¿no? Portugal y España, siempre peleándose porque a ver de quiénes son los territorios, ¿no? También les llevaba a guerras con los vecinos. Luego también ese sistema de explotación de los recursos no es muy sostenible a largo plazo. Entonces, por ejemplo, se agotaban una mina, pues tenían que gastar mucho en ir a buscar otra, y tal, eso también eran costos. Y luego, las políticas comerciales restrictivas, mercantilistas, perjudicaban finalmente al Estado. Es lo que te decía al principio, se quedaban sin la verdadera riqueza para tener oro y plata. Y además tenían muchas restricciones comerciales sobre las colonias. O sea, las colonias no podían comerciar con quien fuera, lo que sea. Entonces era un problema. Imagínate que tú eres una isla que pertenece a Francia y al lado está una isla que pertenece a Inglaterra, pues no puedes comerciar con la isla. Entonces eso limitó mucho el desarrollo económico de las colonias y al final pues eso también perjudicaba. O sea, tienes una colonia, pues es una extensión de tu país que está siempre fregada porque no la dejas desarrollarse. Y ¿qué más? Y bueno, tenían que enfrentar continuamente la oposición interna dentro de las propias colonias. Había grandes desafíos de gobernanza.
Por eso también cambiaban mucho a los virreyes y todo. También siempre era un peligro de que lo que más les preocupaba era que el virrey se alzara en armas, ¿no?, contra el Estado, y entonces se quedara con la colonia. Entonces tenían que estar controlando y cambiando mucho a los virreyes. Otro punto era la piratería. También se generó mucha piratería que les causaba grandes pérdidas. ¿No? Piratas famosos como Francis Drake. Por ejemplo, en una sola de sus expediciones, en 1573, saqueó y capturó una flota de barcos españoles que se quedó con más de 20 toneladas de plata. Imagínate eso. Y entonces, súmale todas estas pérdidas, dices, no era tan buen negocio, después de todo. Y lo que decíamos de que España se enriqueció gracias a las colonias, pues te digo, es totalmente falso. Ni se llevaron tanto, de lo que se llevaban, una gran parte se las quitaban los piratas. Tenían grandísimos costos para mantener el sistema colonial. Y además, España llegó a ser muy pobre en varios periodos posteriores a la conquista. Y se recuperó de esa pobreza. Hoy en día España es rica, pues ya no tiene nada que ver con la colonia. O sea, todavía España era un país muy pobre en los 40 del siglo XX, ¿no? Y es más, todavía en los 70 podría considerarse un país relativamente subdesarrollado. ¿Y cuándo se desarrolló España? Se desarrolló España realmente cuando llegó la democracia y el capitalismo. España es rica hoy gracias a ese sistema, no gracias a las colonias. Quizá te creo que gracias a las colonias pues tiene iglesias muy bonitas y llenas de oro, y cosas así, pero de ahí en fuera no tiene ninguna riqueza hoy en día esté relacionada bajo la dictadura franquista era un sistema mercantilista. Híjole, buen punto, buena pregunta. Sí había, cualquier dictadura tiene mucho de mercantilista automáticamente. Podríamos llamarle desarrollista, que es una variable del mercantilismo. Pero sí, o sea, bajo el franquismo lo que pasó en España, bueno, es que tuvo estabilidad. O sea, se acabó con la guerra y todo esto. Comparativamente con el desastre que hubiera sido España sin Franco, pues sí estaba mejor, porque hubieran sido una república soviética. Entonces, en ese sentido, con Franco estuvo mejor, y también con Franco empezó a desarrollarse la industria y cierto capitalismo muy moderado que empezó a sentar ciertas bases del desarrollo. Pero te digo que todavía al momento de la muerte de Franco, España era bastante pobre. Se empezó a abrir la economía ya en los últimos años de Franco, ¿no? Un poco. Exacto, en los últimos años de Franco y después de su muerte más. O sea, con Juan Carlos I y ya las elecciones, el sistema democrático, pues mucho más. O sea, España realmente se enriqueció mucho en 45 años. Y hoy en día está al nivel de cualquier país europeo. Y la Unión Europea también la ayuda mucho. Oye, Ricardo, si este sistema, el mercantilismo, es un sistema fallido, por lo que nos dices, y no hay mejor prueba que la misma historia, ¿por qué sigue siendo algo, pues, atrayente? Bueno, pues porque pues hay muchas razones. Todas esas las analizo en este último libro. ¿Cuándo se publica tu libro, Ricardo? Ya que estamos. Pues ya estoy en tratos con la editorial, pero bueno, si alguien quiere el PDF por 100 pesos me puede contactar y se lo voy mandando. De aquí a que ya sale en físico. Estoy ¿Cuál es tratando el con una título del editorial libro? de Estados Unidos. Se llama La democracia en su laberinto. Wow. Y son 400 páginas. Bueno, le reduje la letra para bajarlo, pero es lo mismo. Quedó en 309 páginas. De todo,
esto, el mercantilismo, capitalismo, populismo, dictaduras, tipos de dictaduras, los desafíos actuales a la democracia. ¿Por qué sigue siendo popular? Bueno, porque la gente es más fácil generar sentimientos. El capitalismo, digamos que es muy frío. Entonces, el capitalismo no genera grandes sentimientos. Y el mercantilismo sí. ¿Por qué? Porque el mercantilismo está asociado al nacionalismo. Así como está asociado al imperialismo, pues el imperialismo es nacionalista. O sea, a la gente le gustan los imperios cuando son parte del imperio. Cuando el imperio es el que te viene a conquistar, pues no te gusta. Pero cuando tú eres el imperio que va a conquistar, a la gente le encanta. Porque es nacionalista, porque no, nuestra patria va a ser potencia y vamos a conquistar a otras patrias. Y el imperialismo también siempre quiere extender la cultura nacional. O sea, el idioma, por ejemplo, Alejandro Magno imponía el griego, ¿no?, en todas sus conquistas. Entonces, es normal que a un griego eso le guste. O sea, pero es a nivel de emociones, porque el griego de a pie no se beneficia de eso. O sea, el griego de a pie solo sentimentalmente tiene una sensación de grandeza, de orgullo. Yo soy de la patria que está conquistando a otras. Pero fuera de ese orgullo, al contrario, ese griego de a pie va a tender a convertirse en un esclavo, al servicio del gobierno, al servicio del imperio. Y no se va a dar cuenta. ¿Por qué no se va a dar cuenta? Porque va a estar feliz creyendo que su nación es la mejor del mundo, ¿no? Y es como, o sea, un soviético, pues le encantaba pensar en el poder que tenía la Unión Soviética, en que miren cómo estamos compitiendo con Estados Unidos y cómo llegamos a la Luna o al espacio y cómo tenemos armas nucleares y tenemos mucha industria pesada y somos una gran potencia y conquistamos a Bielorrusia y a nuestras naciones vecinas. Eso te puede hacer sentir orgulloso, pero ¿cómo vivía un soviético normal? Pues de la fregada. Hasta que pasaron 70 años y se dieron cuenta y dijeron, pues oye, ¿de qué me sirve ser la potencia que compite con Estados Unidos y que conquista a los otros si vivo fatal? Esa era la diferencia. Podían parecer que militarmente ahí se iban con Estados Unidos, cosa que en realidad nunca fue cierta, pero era una ilusión. Pero aunque pareciera que ahí se iban con Estados Unidos y que competían en el espacio y todo, la diferencia es que la gente en Estados Unidos vivía bien y cada vez mejor. Y la Ricardo, gente en la Unión Soviética vivía cada vez peor. por lo que he aprendido, que se me ha hecho muy interesante esta plática y he aprendido pues muchísimo. Se puede decir que todos estos imperios caen o estos sistemas mercantilistas porque llega un punto en el que se terminan Claro, sus propios recursos, es decir, claro. acumulan tanto dinero que llega un punto en el que ya no tienen recursos y el dinero ya no te sirve para nada. Exactamente. Siempre los imperios terminan en una fase inflacionaria. Esa es la inflación, cuando tienes más dinero que productos. Wow, Ricardo, me acaba de hacer clic, algo que por mucho tiempo no me quedaba muy claro. Claro, esa es la fase inflacionaria. Por ejemplo, China. El sistema de China ya no se puede sostener por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes estar regalando tus productos? China está regalando al mundo sus productos. Mira, por eso no me importa que estos programas tengan 2 o 3 vistas, siempre y cuando yo aprenda y la persona que está aquí también. Allá este intercambio Sí. es genial, ¿eh? Pues ahí los compartiremos para tratar de que tengan más de 2, pero sí. ¿Qué? Así. El sistema de China, ¿cuál es el problema ahorita de China? Que tiene muchísimos dólares. Ahora el mercantilismo moderno va basado en dólares, no en oro y plata. Entonces, el oro de la actualidad son los dólares. Entonces, China tiene reservas gigantescas de dólares. Pero la gente de China no las tiene. Claro, la gente de China está mejor hoy que con Mao. Eso sin duda. Cualquier chino está mejor hoy.
Me acordé de un chiste que el que no ha mamado no es cubano. Exacto, Con todo respeto para los cubanos. exactamente. Sí, sí, sí. Ya te imaginarás en el episodio que hicimos de Mao cómo salió ese chiste. Sí. Y entonces, ¿qué pasa si tú te llenas de dólares, pero estás malbaratando tu producción? Se está yendo a todo el mundo porque producen a lo bestia. Sí, o sea, el mercantilismo crea una industrialización y producen a lo bestia, pero no se están beneficiando ellos tanto de esto como los extranjeros. Y como que China ya se dio cuenta de, ah, caray, pues ¿y ahora qué hago con todos estos dólares? Porque ¿cuál es el único país del mundo donde el dólar es una moneda de curso legal, donde puedes ir y gastar dólares? Es Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que ha hecho, muy listos, y además está bien, están en su derecho, es si la gente reserva sus dólares y no los quiere ir a gastar, pues Estados Unidos tiene la máquina que fabrica dólares. Entonces tú puedes pagar todo en dólares, que es mero papel. O sea, Estados Unidos Exacto. crea papel y lo paga O y sea que todo ya el no mundo hay, feliz con que ese no hay, papel. ya no hay ni oro ni plata, ¿no? Es decir, realmente, literalmente ya es dinero Claro. fabricado de la nada. Sí, sí, que todas las monedas están sustentadas en la producción del país donde se produce esa moneda. Entonces, ¿cómo sabes cuando ya te pasaste de moneda cuando empiezas a tener inflación? Estados Unidos no tiene inflación a pesar de que está pasadísimo de moneda. ¿Por qué? Porque esa moneda no llega al mercado. Esa moneda se queda en la bolsa, por eso la bolsa de Estados Unidos está tan inflada. O sea, los que son así multimillonarios en la bolsa, en la vida real no son tan millonarios. Digo, sí son, pero si quisieran vender todas sus acciones, se caería. Y entonces, en dólares reales, tienen mucho menos de lo que parece. Y lo mismo con China, porque también esos dólares de China, o sea, digamos que Estados Unidos produce muchísimo más dólares de los que se gastan. Si se gastaran todos los dólares que existen, habría una inflación brutal en Estados Unidos, así como tipo Zimbabue, yo creo. Pero Estados Unidos confía en que eso no va a pasar porque la gente los está reservando. Y la paradoja es que el mismo que los reserva sabe que si va y se los gasta, va a haber inflación y van a valer menos. Igual que el de la bolsa, sabe que si vende todas sus acciones, valen menos, entonces no las vende. Y entonces China sigue acumulando dólares, pero no los puede gastar. Al menos no todos, sino de golpe. Tiene que poco a poco ir viendo cómo los gasta. Pero ya viste cuál es su problema. O sea, ellos sale y sale y sale y sale riqueza de China y entra papel que no pueden gastar. Entonces, eso es lo que hace que colapsen los sistemas mercantilistas. Y una vez que colapsan, también el imperio se cae, porque el imperio puede mantenerse mientras la gente crea que hay un crecimiento económico y una industrialización y que su patria es la que está conquistando el mundo. Mientras se mantenga ese sentimiento, puedes lograrlo, pero cuando de veras colapsa ya la economía, ¿Tú dirías que pues el núcleo de que funcione un sistema mercantilista es el crear sentimientos? uh-huh, Es una parte fundamental, claro, al final es la parte fundamental. el motor. Sin esos sentimientos, la gente se daría cuenta de que es un sistema ilógico, como Adam Smith. O sea, necesita ser más frío, más racional, porque además el mercantilismo se sostiene en una propaganda brutal, anticapitalista y antidemocrática. Entonces, lo más interesante de esto es que la propaganda mercantilista te hace creer que todos los males que causa el mercantilismo los causó el capitalismo. Y la gente se la cree. Y entonces te meten terror del capitalismo. ¿Por qué? Pues porque al gobernante mercantilista no le conviene el capitalismo.
y aprovecha que es muy fácil manipular los sentimientos en favor de su sistema, ¿no? Hasta que un día la gente se da cuenta que también pasa, y el mercantilismo se sostiene también en el miedo, en la represión. Por ejemplo, la inflación hasta cierto punto es buena en el mercantilismo. ¿Por qué? Porque esa inflación es un beneficio para el Estado. Te digo, todo coopera para el Estado. Entonces, la inflación es una manera mágica de quitarle dinero a la gente sin cobrarles impuestos. Cuando se pasa de la raya, pues la gente protesta. Pero una inflación moderada, un 10%, 12, 15%, es un beneficio para el gobierno. Y es una forma de mantener pobre a la gente. O sea, te digo, ahí se trata a propósito de mantenerla pobre para generar una producción nacional de industria básica para exportar. ¿Cómo ves la situación actual de México en cuestiones de mercantilismo en comparación con sexenios pasados? Ahora, si hay un cambio brutal o se está dando poco a poco. El cambio más grande y que es bastante peligroso es en la mentalidad de la gente. O sea, toda la propaganda que han hecho anticapitalista y anticomercio internacional y todo, eventualmente va a ser grave, o está haciendo, pero en la realidad el gobierno no se está comportando mercantilista, aunque el señor tenga una mentalidad mercantilista, o no es tan tonto como creemos, o tiene buenos asesores, o ni él se da cuenta. No sé cuál de las tres es. Pero yo creo que en la práctica es alguien que ha respetado bastante el orden que ya estaba, que es lo que él mismo llama neoliberalismo, que el neoliberalismo es socialdemocracia. Entonces, bueno, ha destruido programas sociales y todo, pero que implementó el neoliberalismo, como el Seguro Popular, otros, a cambio de nada, o sea, nada más los destruyó. ¿Y por Pero qué no destruirlos? creo que haya, pero por lo menos no ha dañado tanto la producción como en Venezuela, no digamos Cuba, etcétera. ¿Y Incluso en por qué Venezuela destruirlos? ya cambió, porque también algo que pasa muchas veces en los sistemas mercantilistas es que a veces el gobierno se da cuenta de que la regó, o a veces el gobierno no se da cuenta, pero los asesores y los que manejan la economía sí. Entonces, sutilmente hacen cambios hacia el capitalismo, tratando de que no se note, porque sería absurdo que por décadas te han metido basura anticapitalista en la cabeza y de repente, bueno, ya somos capitalistas. No, como en China no pueden decir ya somos capitalistas, pero desde la muerte de Mao sí ha habido una propensión cada vez más hacia el capitalismo, aunque siguen siendo muy mercantilistas, pero su única salvación sería hacerse más capitalistas. Aunque no lo digan, ya a final es lo de menos si lo dicen o no, pero por lo menos que lo hagan. Pero el problema es que la transición a la democracia o sea, el capitalismo no funciona sin democracia y la democracia no funciona sin capitalismo. Siempre tienen que ir juntos. O sea, o socialdemocracia. La socialdemocracia es finalmente una variable del mismo capitalismo. No es una variable del socialismo en realidad, sino del capitalismo. Entonces, sea un poco centro izquierda, un poco centro derecha, lo que sea, es más o menos lo mismo. O sea, finalmente es un sistema democrático y con un sistema de producción basado en la propiedad privada. Entonces, el problema es que esa transición del mercantilismo al capitalismo, pues les cuesta caro a los
a los gobernantes. O sea, ellos necesariamente tienen que ceder poder. A veces son inteligentes y lo hacen y se dan cuenta que pues, es menos grave esa pérdida parcial de poder que una pérdida total si hay una revolución. O sea, cuando ya realmente ven cerca una revolución, a veces dan ese giro. Un poco es lo que pasó aquí. O sea, aquí con Salinas de Gortari y de la Madrid, ya era imposible seguir el sistema populista. Pero nunca dijeron abiertamente nos vamos a hacer capitalistas. O sea, fue sutil. Después la izquierda los desenmascaró, digamos. Pero ellos lo intentaron hacer sutilmente. O sea, el discurso de Salinas era socialista, no era capitalista, para despistar un poco, ¿no? Y además de que en realidad era socialdemócrata, no hay de ninguna manera Salinas era como de la escuela austriaca o algo así, o sea, eran socialdemócratas, pero que trataron de dar un discurso más duro de izquierda, pues para despistar y tratar de recuperar un poco la economía con más capitalismo. Oye, Ricardo, entonces ya para concluir y volviendo un poquito a esto de las conquistas, ¿se puede decir que un sistema mercantilista para que funcione tiene que colonizar, tiene que conquistar? Para que crean ellos que funciona, pero al cabo del tiempo se dan cuenta que no era tan. Y tengan a quien exportar sin necesidad de importar, ¿no? Bueno, ahí ese es otro punto. También las metrópolis exportaban sus productos a sus propias colonias, hasta cierto punto, porque también las colonias no tenían muchos recursos para comprarles. Por eso era un poco un círculo vicioso, ¿no? Pero sí, también lo veían así, como nuestras colonias nos pueden comprar, estamos exportando, y a la vez, pues, extraemos recursos naturales que tienen cierto beneficio, nada más que el problema es que a un costo también muy alto. O sea, al final es más barato comprarles, es más barato que la colonia sea un país independiente y te venda el petróleo y no necesites ejércitos y guerra y no sé qué. Hasta que ya no se pueden sostener y se acaba el imperio. Sí, hasta hoy, pues, prácticamente todos los imperios se han acabado. Estados Unidos no tiene rasgos de un imperio. A lo mejor hay momentos de su historia en que los ha tenido, como cuando fue su expansión territorial. Y la economía de Estados Unidos es mixta, tampoco es 100% capitalista. Es principalmente socialdemócrata y también tiene y ha tenido toques de mercantilismo en diferentes momentos de su historia, pero no es lo que más predomina y por eso Estados Unidos es un país próspero y donde la gente vive bien. Claro. Si fueran mercantilistas, no. Por ejemplo, Trump es un mercantilista. Al menos en teoría. En la práctica, no creo que se pueda decir que llevó a cabo un sistema mercantilista, porque además Estados Unidos no lo aceptaría jamás. Pero sus promesas de campaña eran puro mercantilismo, o sea, proteccionismo, aranceles, pelearse con China. Crear sentimientos. Crear sentimientos patrióticos, Make America Great Again, eso es un eslogan como imperialista. Entonces, sí, era un mercantilista en el discurso y pues no, Estados Unidos lo votó, o sea, al final se emocionaron un ratito, pero pues lo acabaron votando. Hoy en día ya el único sistema posible que funcione es la socialdemocracia. No creo que sea el más óptimo, hay cosas criticables de la socialdemocracia, pero no puedes ya dar marcha atrás, digamos, de los avances. O sea, digamos que en la realidad, así,
Ya en la vida real solo vas a encontrar dos sistemas, socialdemocracia y mercantilismo. El capitalismo puro es impensable en la actualidad. Y lo más parecido de esos dos sistemas al capitalismo pues es la socialdemocracia, finalmente. Es una variable del capitalismo. Y cuando un país se ha enriquecido mucho con el capitalismo más puro, digamos que se vuelve sostenible la socialdemocracia, o sea, la welfare state y todo eso. Cuando tienes riqueza es sostenible. El problema es que en los países en vías de desarrollo que quieren esos sistemas, pues no tienes dinero para hacerlo. Entonces lo único que hacen es retrasar el desarrollo. Ser un lastre. Oye, Ricardo, pues ya no me queda nada más que agradecerte, pero no sin antes, por favor, dinos la gente dónde te puede encontrar, dónde puede comprar tus libros. Sé que das también clases. Si nos puedes pasar toda esa información y si me la puedes mandar para yo ponerla en la descripción del video, cómo contactarte, cómo suscribirte a tus clases. Adelante. Gracias. Contactarme pues por Facebook, Ricardo Stern, por Instagram, doctor.stern. Clases doy de muchas cosas, tengo grupos de idiomas, pero también doy cursos de diferentes cosas, de cómo ha influido el psicoanálisis en el mundo moderno, ahora estoy considerando hacer uno de mitología prehispánica, de historia de México, de literatura voy a dar, pero eso ya no va a salir a tiempo, pero lo voy a seguir haciendo, entonces sí lo menciono. Un curso presencial de escritura creativa en Cholula este fin de semana. Y mis libros todos están en Amazon, Ricardo Stern, autor, y también tengo un Patreon donde doy una conferencia a la semana de temas de literatura, música, historia y algún teología, algún que otro que surja por ahí. Ese me encuentran en Patreon, /Ricardo Stern. De todos modos, todo eso lo pongo aquí en la descripción, Ricardo, para que. Órale, gracias, te lo mando. Para que más gente, y me imagino que también darás algún curso de este tema que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo que ya va a salir tu nuevo libro al respecto. Sí, sí, he O pensado alguna hacer conferencia. Sí. Bueno, y obviamente mi podcast que tengo con Claro. Curiel, El desprecio de la historia, que es historia con comedia. Y de La Conquista de México tenemos 5 episodios, así que hay para aventar para arriba. Y otro que hicimos aquí sobre Hernán Cortés, ¿recuerdas? Con Sergio. Sí, cierto. No me acordaba de eso. Cierto. Entonces, sí, bueno, hay para aventar para arriba. Y pronto, pues hay que hablar también de Juan de Oñate, de conquistadores menos conocidos. Claro, Juan de Oñate y otro sobre piratas, ¿no, Ricardo? Que ahí sí desconozco totalmente. Está bueno ese tema, sí. El tema. Oye, Ricardo, pues te mando un abrazo. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias por tu disponibilidad para estas charlas. Te lo agradezco, te digo a mí. Realmente, digo, ojalá lo vea gente, ¿no? Pero realmente yo aprendo mucho, ¿no? De estas charlas. Así que te lo agradezco. Esto se queda aquí por si alguien más también quiere, como yo, aprender. Y pues muchas gracias, Ricardo, por la disponibilidad. A ti. Que ni tú ni yo encantado. ganamos realmente nada de dinero haciendo estas charlas, lo hacemos por amor al arte, así que pues amigos, apóyenos, difúndanlas, ¿no? Denos un like por lo menos para que esto llegue a más gente, que es lo ideal. Claro. De acuerdo. Un abrazo, Ricardo, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, amigos, nos vemos en otro episodio.